Ok, hermanos, el Señor los bendiga, buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. La palabra de Dios dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Día de hoy, hermanos, vamos a continuar con el estudio de la carta de Primera de Corintios del apóstol Pablo. Vamos a seguir estudiando el capítulo número 3. Sí, pero como es mi costumbre, vamos a hacer un pequeño repaso. Un pequeño repaso acerca de lo que vimos la semana. No soy yo, no soy yo. Les prometo que no soy yo. Bueno. Thank you. Ok, hermanos, como les decía, el día de hoy vamos a proseguir con el estudio del libro de Primera de Corintios, capítulo número 3. Pero como es costumbre, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que vimos la semana pasada. Como dice el apóstol Pablo, para mí no es pesado decirle las mismas cosas y para ustedes les es de provecho. Repetición es la forma en que el ser humano aprende mejor. Amén. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? Una vez más empezamos el capítulo número 3 y después de terminar su argumento en el capítulo 2 del apóstol Pablo termina su argumento acerca de la sabiduría de Dios, contrasta la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo. Entonces, a partir del capítulo 3, Pablo va al corazón del problema que está causando esta división en la iglesia de Corintio. ¿Y cuál era esa causa raíz? La causa raíz, el apóstol Pablo nos lo dijo la semana pasada, porque los corintios eran carnales. Y dijimos la semana pasada que la Biblia es la historia de 3 hombres diferentes, o nos comparte 3 hombres diferentes. El primer hombre que nos comparte la Biblia es el hombre natural, o el hombre no regenerado. Este hombre carnal es aquel que no ha sido nacido de nuevo, es el hombre 100% controlado por sus deseos, sus ambiciones, sus apetitos carnales, sensuales. No le interesan, le molestan las cosas de Dios, ¿sí? Y no tiene ninguna relación con Dios. Segundo tipo de hombre que la Biblia nos comparte es el hombre espiritual. Y el hombre espiritual dijimos que es aquel que ha sido regenerado. Es aquel que ha tenido una experiencia, que ha sido unido con Cristo Jesús. El hombre espiritual es aquel que tiene un vínculo con Dios, tiene vida, ya no está muerto en sus pecados y transgresiones. Pero este hombre espiritual se puede dividir en 2 categorías, como dijimos la semana pasada. Primeramente, el hombre espiritual que es guiado por el Espíritu Santo. Este es el hombre nacido de nuevo que lucha día a día por dar muerte a su carne. Este es el hombre que se da cuenta de su pecaminosidad, se da cuenta de las cosas impías que comete día a día y continuamente está yendo a pedirle perdón a Dios. Y continuamente está batallando y está luchando todos los días para matar la carne, para quitarse el ropaje del hombre viejo, como nos dijo Pablo en Efesios. La segunda categoría dentro del hombre espiritual es el hombre espiritual carnal. Y dijimos que es una contradicción en sí, pero es una realidad también.
Dijimos que hay grandes hombres de Dios que nos han dicho y nos han enseñado por medio de su predicación que el hombre espiritual carnal no existe. ¿Sí? Y desafortunadamente estos son hombres a los cuales yo admiro grandemente, como el pastor MacArthur, como el pastor R.C. Sproul y tantos otros, que nos dicen que no hay tal cosa como un hombre espiritual carnal. Pero esto contrasta 100% con lo que Pablo nos está compartiendo aquí en este pasaje de 1 Corintios capítulo 3. ¿Por qué? Porque Pablo los llama hermanos. Porque en el capítulo 1 Pablo los llama santos, llamados, elegidos. Por tanto, cuando les dice son carnales, vemos que hay hombres espirituales todavía dominados por la carne. Estos hombres son difíciles de distinguir de los hombres naturales, de los hombres no salvos. Por eso siempre mi advertencia al cuerpo de Cristo ha sido: no juzguen a otro en cuestión de salvación. Podemos cuestionar los frutos, mas no podemos cuestionar su salvación, porque el único que sabe es Dios. Entonces Pablo les dice: el problema que ustedes tienen, el problema que está causando todas estas divisiones es que son carnales. Recordemos que Pablo pasó con ellos 18 meses. Y Pablo les dice: cuando estuve con ustedes no les pude hablar como hombres espirituales. No les pude dar de comer carne. Les tuve que dar de comer leche. Cosas muy básicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no soportaban la doctrina profunda, las cosas profundas de la palabra de Dios. Es más, aún dice Pablo, ni aún hoy pueden soportar esas cosas. Y recordemos que cuando Pablo escribe esta carta, ya habían pasado 3, 4 años de que él se había ido de Corinto. Entonces habían pasado ya alrededor de 5 años, 4 años y medio, 5 años, que Pablo había fundado esa iglesia. Entonces dijimos que era una desgracia total, una verdadera desgracia, que una iglesia, que un grupo de cristianos que tenía años caminando en el Señor no habían madurado, no habían crecido en el Señor. Si recuerdan, dijimos que la Biblia tiene una expectativa. La Biblia es que la mente de Dios, el corazón de Dios. Dijimos entonces, hay una expectativa bíblica de que el cristiano crezca en su salvación, de que el cristiano madure en su caminar. ¿Sí? De la misma manera que esperamos que un bebé en el área física crezca de estatura, crezca en madurez mental, en madurez de comportamiento, es la misma expectativa que se espera de un cristiano, que crezca en las cosas del Señor. Pero este no era el caso, hermanos, de los corintios. Los corintios se habían quedado como bebés en Cristo. Habían dejado que las filosofías del mundo infiltraran la iglesia y por tanto esas filosofías del mundo seguían controlando su conducta. Y ese era el problema raíz por el cual ellos habían dejado entrar o habían creado esta mentalidad grupal, esta mentalidad de clicas, ¿sí? De grupos. ¿Por qué? Porque eso era lo que el mundo hacía. Eso era lo que el mundo greco veneraba. Veneraba ¿qué? La filosofía, el conocimiento, ¿sí? Veneraba todo aquello que ellos podían mirar. Y eso era lo que ellos habían hecho al separar la congregación en grupos. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Entonces, los corintios se comportaban como la gente del mundo. Y sabemos, porque vimos el contexto y lo vimos una y otra vez, cómo era el mundo en el área de Corinto. Estaba lleno de vicios,
estaba lleno de pecado, estaba lleno de prácticas sensuales, lleno de prácticas paganas, idolatría, sensualidad, y todo eso había entrado a la iglesia. Y como vayamos avanzando en el estudio de esta carta, vamos a ir viendo todas esas cosas presentes en la iglesia. Entonces Pablo da esta advertencia severa. Fue una advertencia bastante severa para ellos. Son bebés en Cristo. Eran bebés en Cristo cuando me fui, siguen siendo bebés en Cristo. Y es por eso que hay divisiones entre ustedes. No podían recibir ese alimento sólido, ¿sí? Pablo no suavizó sus palabras, y eso me da mucha paz a mí, hermanos, la verdad. Me da mucha paz de ver que el apóstol Pablo no suavizó sus palabras. Llamó luz, luz, y llamó fuego al fuego. No tuvo ningún problema ni ninguna necesidad de suavizar sus palabras. No hay ningún amén. Entonces Pablo dice, la manera en que vemos que son carnales, inmaduros, es que hay envidias entre ustedes. Hay envidias. Y vimos lo insidioso, lo malicioso que es la envidia en el cuerpo de Cristo. Vimos cómo la envidia se ha usado alternativamente con otro pecado, que es la codicia. Yo envidio porque tú tienes eso y yo no lo tengo. La envidia es diferente, como dijimos. La envidia es más personal, es más profunda, es más, yo quiero ser lo que la otra persona es. No quiero tener lo que tiene, quiero ser lo que esa persona es. ¿Sí? Y si yo no puedo ser lo que esa persona es, está tentada a destruir lo que es esa otra persona con tal de que la otra persona tampoco lo tenga. Y dijimos que la envidia es destrucción para el cuerpo de Cristo. No puede haber unidad cuando hay envidia en el cuerpo de Cristo. Y dijimos que Pablo nos estaba dando a cada uno de nosotros, hermanos, una forma de probarnos para ver dónde estábamos en nuestro caminar. Dijimos que podemos voltear a nuestro alrededor y decir, ok, ¿de qué estoy rodeado yo? ¿Qué es lo que es más típico de mí? Soy una persona que está rodeada de controversia, soy una persona que está rodeada de chisme, soy una persona que está rodeada de pelea, de división, soy inmaduro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Soy envidioso, soy inmaduro, necesito crecer en Cristo. Es imposible que haya unidad, ¿sí?, y compañerismo en el cuerpo de Cristo cuando haya ese tipo de sentimientos, ese tipo de pecado. También Pablo les dice, no son carnales cuando hay divisiones entre ustedes. Y vimos que la envidia lo que va a crear es eso, divisiones. La envidia lo que va a crear es que unos no quieran tener relación con otros y estén buscando destruir al otro. Y obviamente si tú sabes que el otro hermano está buscando destruirte, es difícil que tú tengas compañerismo y unidad con esa persona. Amén. Después, al final de la sección pasada, Pablo regresa a la acusación que nos compartió en el capítulo 1, versículo 12, donde dice que los de Cloé le informaron que había divisiones entre ellos. Entonces, con eso, hermanos, vamos a pasar a los versículos de esta noche. Nada más vamos a ver 5 versículos esta noche. Entonces, si me acompañan a 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9. Y me dicen cuando estén ahí con un amén. Amén. La palabra de Dios dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amado Padre, gracias le damos esta tarde, Señor, porque nos permite una vez más estar reunidos en su nombre.
para ser ministrados por su palabra, Padre. Sabemos, Señor, que la iglesia de Corinto era carnal, era bebés en Cristo. ¿Por qué? Porque no habían recibido palabra sana, porque no la soportaban, Señor. Le pedimos, Señor, que nosotros seamos una gente que desee, Señor, recibir la carne de la palabra de Dios. Que seamos un pueblo, Señor, que tenga hambre de crecer en su palabra, que tenga hambre de conocer en el conocimiento de usted, Padre. Porque, Padre, nuestro deseo es agradarle, nuestro deseo es darle gloria, Señor. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, recordemos que el segmento anterior Pablo lo cerró en el versículo 4 diciendo: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales o no sois naturales? Pablo continúa en este segmento del versículo 5 al 9, deshaciendo todos los argumentos que tenían los corintios para justificar ese sectarismo, para justificar esa mentalidad de grupo, de clicas. Pablo continúa deshaciendo, ¿sí?, todos esos argumentos que tenían los corintios. Pablo en estos cortos versículos, hermanos, va a pasar a dar la doctrina acerca de los líderes cristianos. El propósito de Pablo no es decirle a los líderes cristianos cómo deben de comportarse, cómo deben de dirigirse, qué deben de hacer, aun cuando toca levemente en algunos de esos puntos. Pero si ustedes quieren ver eso, váyanse a 1 y 2 de Timoteo y a Tito. Aquí Pablo básicamente nos va a dar una vista elevada sobre lo que son los líderes espirituales, sobre lo que es, ¿sí?, el propósito de los líderes espirituales. Y es un mensaje que tenemos que tener un buen balance, hermanos, ¿sí? Porque como vamos a ver, podemos irnos al extremo de la izquierda o al extremo de la derecha. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es un asunto muy, muy delicado, ¿sí? Porque en ambas posiciones, y ahorita vamos a ver cuáles son esas posiciones, podemos estar peleando contra Dios. Porque Dios ha establecido los líderes religiosos o los líderes cristianos. Pero también Dios ha establecido límites para esos líderes cristianos y formas de conducta y comportamiento para esos líderes cristianos. Entonces es bastante importante que recibamos este mensaje el día de hoy, y como le comentaba un hermano hace rato, es un mensaje difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que balancear. Tenemos que balancear qué es lo que está diciéndonos la palabra de Dios. Amén. Entonces, Pablo continúa deshaciendo esos argumentos, ¿sí?, de los corintios que usaban para justificar tener esa mentalidad de grupo. Recordemos que los corintios se jactaban, se gloriaban en sus líderes cristianos, ¿sí? Los elevaban a una posición alta, de tal modo que en vez de decir todos somos de Cristo, unos decían yo soy de Pablo. Literalmente poniendo a Pablo, a Cefas, a Apolos al mismo nivel que Cristo, ¿sí? Porque yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. A todos los ponían en un mismo nivel, ¿sí? Los corintios se jactaban en esto, como si ellos pudieran pertenecer a estos líderes religiosos, lo cual nos muestra que tenían un conocimiento, como Pablo los acababa de acusar, de deficiente acerca de la doctrina, ¿sí?, de la dirección de la iglesia, un conocimiento deficiente de la iglesia, ¿sí?, y cuál era la voluntad y la palabra de Dios para la iglesia. Decía yo que hay dos posiciones o dos actitudes prevalentes en la iglesia acerca de la relación entre la congregación y sus líderes de la iglesia. Dos. Ambas son relaciones antibíblicas y tenemos que tener mucho cuidado de evitarlas, ¿sí? Esto es especialmente prevalente, una de estas es especialmente prevalente en las iglesias de Latinoamérica, en las iglesias hispanas, muy prevalente. Probablemente pueda ser que la mayoría de nosotros venimos de la iglesia tradicional, de la iglesia católica,
donde se nos enseña literalmente a venerar a los curas, a ponerlos en un pedestal, a no cuestionarlos y lo que digan ellos es dogma. ¿Sí? Muy probablemente traemos eso con nosotros. Entonces, ¿cuáles son esas dos actitudes con las cuales la congregación se relaciona o se puede relacionar con los pastores? La primera, tenemos aquellos que sienten rechazo y desprecio por los pastores o por los líderes religiosos. Hay un grupo de gente en toda iglesia, en todas las iglesias, hay un grupo de gente que dice: yo no necesito un pastor, ¿para qué quiero un pastor? Yo puedo solo, ¿sí? Yo no ocupo un pastor que dirija mi vida, que cuide de mi mente, de mi alma. Para eso estoy yo, para eso puedo yo orar por mí, yo puedo estudiar la palabra, yo puedo caminar solo perfectamente bien, ¿sí? Ellos son hombres como yo, son pecadores como yo, ¿para qué los necesito? ¿Sí? Ese es un extremo, vamos a decir, de la izquierda. Y hay mucha gente dentro de las iglesias y son usualmente aquellos que se las pasan peleando con los pastores. No los respetan. ¿Sí? Tenemos el otro extremo, que es el extremo de la derecha. ¿Sí? ¿Y cuál es ese? Son aquellos hermanos que suben al pastor o a los pastores a un pedestal. Son los ungidos de Jehová, los ungidos de Dios. Y como vemos aquí en Corinto, hermanos, los ponen inclusive al mismo nivel del Señor Jesucristo. Por eso Pablo les pregunta: ¿acaso Cristo murió por ustedes? ¿Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pablo fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué? Porque eso era lo que estaban haciendo. Estaban poniendo a estos hombres al mismo nivel de Cristo. ¿Y cómo es esto? Son aquellos hermanos que dicen: si no está el pastor fulano, si se va, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Están tan identificados y tan dependientes, ¿sí?, que no pueden ver su vida sin ese pastor. Son aquellos que se la pasan añorando: ojalá estuviera el pastor fulano, sutano, el antiguo pastor, ¿sí? Son aquellos que están 100% dependientes de sus líderes cristianos. ¿Y qué es lo que vemos? Lo vemos en las iglesias de Latinoamérica. Vemos ahí todas las sectas que han surgido, como los de la Luz de Cristo. Me tocó ver un documental con mi esposa y créanme que estaba yo escandalizado de ver las cosas, los abusos. La Luz del Mundo, perdón, sí, La Luz del Mundo. Escandalizado de ver todos los abusos y todo lo que pasaba. Pero estas personas miraban a su apóstol, porque así lo llamaban, el apóstol, al mismo nivel o más allá todavía que Cristo. El amigo está encarcelado y todavía lo están esperando a que lo suelten. ¿Sí? Estos son los dos extremos, ¿sí?, que podemos caer las congregaciones en cuanto a nuestra relación, en nuestra forma de relacionarnos con los líderes de nuestras congregaciones. Y esta segunda era la trampa en la que habían caído los corintios, la de la derecha, por decirlo de alguna manera. Ambas actitudes, hermanos, son desastrosas para la iglesia. Ambas dos. Podemos decir que una es un poco más que la otra, pero ambas son malas para la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado de eso. Versículo 5, Pablo dice: ¿qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Una cosa que tenemos que notar, hermanos, que diferentes traducciones tienen el orden invertido. ¿Cómo es esto? La Reina Valera menciona primero a Pablo, después menciona a Apolos. También lo hace la King James en inglés, la New King James en inglés ambas. Pero la Nueva Biblia de las Américas, ¿sí?, la tiene al revés. Primero menciona a Apolos y luego menciona a Pablo. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Primeramente, notemos que 3 veces menciona a Apolos y a sí mismo. Versículo 4, versículo 5 y versículo 22. En el versículo 4, si nos vamos con la nueva Biblia de las Américas,
que es la que usa los manuscritos más antiguos, ¿sí? La que uso yo personalmente. En el 4:22 dice Pablo y Apolos, el 4 es Pablo y Apolos, el 5 es Apolos y Pablo, y el 22 es Pablo y Apolos otra vez, como el 4. Y en la Reina Valera usa siempre Pablo y Apolos. Me inclino más, por las razones que expliqué en manuscritos más anteriores, por la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque en la escritura, en el contexto literario del primer siglo, el lugar que tú tenías en esa lista hablaba de tu estatus, hablaba de tu importancia. La gente más importante, la gente de más jerarquía o de más estatus, siempre era nombrada primero. Y después iba bajando en cuanto a su estatus o en cuanto a su importancia. Si entonces Pablo aquí juega Pablo y Apolos, Apolos, Pablo, Pablo y Apolos. ¿Por qué? Porque quiere él decir, no es importante, la persona no es importante. Y ese es el punto que él va a hacer aquí en este versículo 5. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Pablo nos dice que Pablo y Apolos son servidores. Servidores. Pablo usa la palabra diáconos. Servidores es la palabra diáconos. Y sabemos que conocemos esa palabra porque en muchas de las congregaciones hoy en día usan esa palabra, los diáconos, los diáconos, los diáconos, ¿sí? Y dentro del contexto del ministerio, los diáconos son aquellos que sirven en la iglesia y que no son pastores. Como dijo David, no recuerdo qué día, que solamente hay 2 oficinas o 2 oficios, si así lo queremos ver dentro de la iglesia: el pastor, los líderes, maestros, pastores, y los diáconos. Nada más. ¿Sí? Sabemos que pastor, anciano y supervisor se usan intercambiablemente, son la misma oficina, son el mismo ministerio. Entonces, en este caso, Pablo no usa la palabra diácono en el contexto del ministerio. Pablo usa la palabra diácono para decir a aquel que hace las actividades más cotidianas, menos importantes. Sí, es como aquel que atiende las mesas en un mesón, en una fonda, en un restaurante. Este es un comentarista, nos dice que este es un término que se usa para decir siervos en general. Es un término general para describir siervos e incluye a los esclavos. Entonces Pablo básicamente está diciendo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es apóstol? Somos gente que atiende mesas. Somos gentes responsables por las tareas cotidianas de menor importancia. ¿Sí? Y no está hablando de que la tarea que ellos llevan a cabo no sea de importancia, sino que ellos no son importantes. Sí, Pablo está respondiendo la pregunta que él hace al principio de este versículo. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? ¿Sí? Llamando atención al hecho de que ellos se estaban identificando con Pablo y con Apolos. ¿Qué somos para que ustedes se identifiquen con nosotros? Para que ustedes nos hagan jefes de sus grupos. ¿Qué somos nosotros? Pablo les dice, no somos más que siervos. No somos más que empleados. No somos inclusive esclavos. ¿Sí? No tiene nada que ver y no tenemos nada que ver con liderazgo de grupos. Con gente que debe de ser venerada, puesta en un pedestal. ¿Sí? Diácono. ¿Sí? Y como decimos en el ambiente de servicio del ministerio, hemos oído mucho esa palabra, los diáconos. ¿Sí? Ahora, como dije, cuando usa esta palabra no se está dirigiendo al trabajo, a que el trabajo no sea de importancia. ¿Sí? Lo que Pablo quiere dar a entender es que la persona no es de importancia. El trabajo, obviamente, como lo vamos a ver, es de gran importancia de los líderes de la iglesia,
pero la persona en sí no es de importancia. Por tanto, ni Pablo ni Apolos son líderes de un grupo, partido, sino diáconos, servidores al servicio de Cristo. Amén. Así es que todo aquel aquí que no sea que no sea pastor, que no sea maestro, todos somos diáconos. Simplemente, simple y llanamente. El que está a cargo de lavar los baños, el que está a cargo del café, el que está a cargo del PowerPoint, el que está a cargo de la alabanza, todos somos diáconos. Todos somos siervos al servicio de Cristo. Ahora dice, el ministerio encomendado por el Señor a cada uno era ¿qué? La proclamación del Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les dice que por medio de ellos los corintios habían creído. ¿Sí? El propósito de los líderes religiosos, de los líderes de la iglesia es que, de los pastores o el pastor de la iglesia es que, el compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Tanto Pablo como Apolos, hermanos, eran instrumentos al servicio de Dios para proclamar el mensaje de salvación y para enseñar a los convertidos. Eso es algo muy importante que a veces se nos olvida como congregación o como iglesia, como cuerpo de Cristo. Recordemos en Mateo 28 la gran comisión. Todo el mundo la usa para ir a evangelizar, pero se olvidan que son dos partes en esa encomienda que hizo el Señor a sus discípulos. Son dos, no nada más uno. Siempre el cuerpo de Cristo se queda en la primera y no cumple con la segunda. La primera es, id pues y hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Compartiendo el mensaje del Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y enseñándoles que hagan todas las cosas que les he enseñado. Enseñándoles. Entonces, la tarea, el mandato para el pastor, los pastores de la iglesia es que compartir el mensaje del Evangelio y enseñar la doctrina a la iglesia. Sí, sabemos, como dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16, que toda palabra es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, esa es la tarea del pastor o los pastores de la iglesia. Compartir el Evangelio y enseñar la doctrina. ¿Recuerdan cuando los judíos o los cristianos helenistas, judíos helenistas en este caso, vinieron a los apóstoles y les dijeron, hey, no están atendiendo bien a nuestras viudas? ¿Qué les dijo? ¿Qué dijeron los apóstoles? Pues, no está bien que nosotros dejemos la oración y la enseñanza por ir a atender mesas. Búsquense entre ustedes hombres temerosos de Dios para que les ayuden en esa tarea. Entonces, los líderes están encargados de compartir el Evangelio y de enseñar la doctrina. ¿Amén? Entonces, la situación de Pablo, ¿sí? La situación de Pablo, de Apolos, era la misma, era semejante a la de Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista, si recuerdan en Juan 3:27 al 30, Juan les responde cuando le dicen, hey, este se está haciendo discípulos y tiene más discípulos y se los está llevando. ¿Qué les dice? Hey, ningún hombre, dice Juan, puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. ¿Sí? El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esta es la actitud correcta del pastor, o debe de ser la actitud correcta del pastor. No llamar atención a sí mismo y dirigir a todo mundo a Cristo Jesús. El pastor debe de menguar para que el Señor crezca dentro de la congregación y dentro de la vida de cada uno de los hermanos dentro de la congregación. Amén. Comentarista Samuel Mills dice, servidores,
Este es el gran nombre que formula sin ambigüedades la naturaleza del que sirve en la iglesia local o en cualquier otro aspecto del ministerio. El ministerio, esto es, el que sirve a Dios, el siervo de Dios, no es un jefe o director, no es el fundador de una sociedad religiosa, es sencillamente un siervo empleado que trabaja no en su propia obra, sino en la obra de Dios. Cuando un pastor, hermanos, quiere hacer discípulos para sí mismo, este no es un pastor. Este es un lobo vestido de oveja. Los más grandes en la obra de Dios son simplemente agentes al servicio de Dios. Si recordamos en Mateo 20, 26 y 27, venían discutiendo entre los apóstoles o los discípulos en ese entonces, quién era el más importante, quién iba a ser el número uno cuando estuvieran en el reino. Y el Señor les dice, recuerden que en el mundo se enseñorean de la gente, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Esa es la actitud del verdadero siervo de Cristo. No solamente el pastor, pero especialmente el pastor. Aquel que quiera ser el primero se hará el siervo, el esclavo de todos. Ahora, tenemos que recordar que todo lo que pasa en el ministerio, todo es por medio de Dios. ¿Sí? Ni el pastor ni los diáconos tienen el poder para hacer pasar las cosas que necesitan pasar. ¿Sí? Aún el poder colaborar, nosotros como siervos de Dios, el poder colaborar con Él, necesitamos de la fuerza de Dios. Aún para poder ser siervos de Él, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sí? Recordamos lo que el Señor dice en Juan capítulo 15, apartados de mí no pueden hacer nada. ¿Sí? Entonces el Hijo de Dios concedió a Pablo el apostolado. No fue algo que él buscó, no fue algo que él logró, sino fue que algo para lo cual el Señor lo llamó, lo equipó, ¿sí? Y le dio el poder para poder hacerlo. Ninguno de los dones es obtenido por logros o esfuerzos personales. Todos son dados por el Espíritu Santo como a Él le plazca. Y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 12, versículo 11, donde Pablo les dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos los dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces es por gracia, simplemente por gracia. Es por la voluntad soberana de Dios. Que alguien es pastor, que alguien es maestro, que alguien es líder de alabanza, que alguien es lo que sea. Yo recuerdo el pastor Chuck Smith, cuando él estaba enseñando sobre los dones del Espíritu, yo recuerdo que él recalcaba que a él le molestaba cuando él escuchaba que cuando alguien decidía ir a pastorear, decía, es que está respondiendo al más alto llamamiento. Y decía, esto no es cierto. El más alto llamamiento es aquella cosa para la cual el Señor te llamó. Ya sea para limpiar baños, ya sea para dirigir seguridad, ya sea para dirigir la enseñanza, para dirigir la alabanza, para lo que sea. Ese es el más alto llamamiento de Dios para cada uno. Y ese es el punto que Pablo va a enfatizar en estos versículos. Las personas no importamos, el que importa es Dios. ¿Sí? Versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La función de cada siervo es diferente, hermanos. No sé si yo les he compartido que hay dos personas en todo mi trabajo con las que yo siempre tengo que estar bien. Dos. La persona encargada de la limpieza y la secretaria del gerente de la planta.
Porque son gentes que aunque una parezca que su servicio es no importante, es crítico. Es súper mega crítico. No sé si les ha tocado trabajar en una empresa, en un lugar donde los baños están sucios todo el tiempo. Es horroroso, no puedes trabajar en un lugar así. ¿Sí? Todas las funciones dentro de la iglesia son importantes. Desde estacionamiento, baños, café, enseñanza, pastoreo, todas las funciones dentro de la iglesia son necesarias y complementarias. Se necesitan unas a otras. Yo planté, Apolos regó, pero el que da crecimiento es Dios. ¿Sí? Pablo había cumplido con ese ministerio, ya que los corintios habían sido alcanzados por su predicación o por medio de su predicación para salvación. ¿Sí? Y eso trajo como resultado que el establecimiento de la iglesia en Corintio. El ministerio de Apolos era diferente. El ministerio de Apolos era otro, tenía otros dones, tenía otro llamamiento. Sabemos que Apolo era poderoso en las Escrituras. Tenía una forma muy poderosa de compartir las Escrituras. Sus dones eran totalmente diferentes a las de Pablo. Así es de que Apolos, con la semilla que Pablo había plantado, Apolo llegó y la regó. Apolo fue el que regó o el que dio el siguiente paso en el cultivo del campo, el campo que son los creyentes. ¿Sí? Vemos en Hechos capítulo 19 que Apolo vino después que Pablo. Pablo llegó a Corinto en el capítulo 18, a partir del capítulo 19 vemos que Apolos viene a Corinto. Pero vemos que ninguna de las dos misiones, ninguna de las dos actividades es superior a la otra. Y ese es el punto que Pablo está haciendo. Ninguno de los dos llamamientos es superior al otro. Los dos ministerios eran necesarios, los dos ministerios eran complementarios. ¿Sí? Si no hay semilla plantada, de nada sirve que se riegue. Y si no hay riego, aunque haya semilla plantada, la semilla se seca, se muere. Amén. Entonces los dos se complementaban, el trabajo de los dos eran complementarios el uno del otro. Pero llegamos al acuerdo, hermanos, de que sin la acción divina, sin la acción de Dios, no pasa nada. Puede haber gente que sea muy buena para sembrar la semilla, puede haber gente que sea muy buena para regar, pero si Dios no está involucrado no sirve de nada. Todo el honor y toda la gloria se la lleva Dios. Ni el que riega es nada, ni el que siembra es nada, ni el que riega es nada. ¿Sí? Entonces Pablo les está diciendo, no es lógico, Corintios, dense cuenta que su proceder no es lógico. Están enfocados en los que no son nada, en lugar de estar enfocados en el que es todo. No es lógico, es irracional que estén haciendo eso. Amén. Después pasa Pablo y hace una analogía sobre el campo, ¿sí? Semilla, cultivar y todo ese tipo de cosas. Y Pablo, el punto de Pablo que les está queriendo hacer es que el campo del cultivo, que es los creyentes, no es un campo de batalla, no es un campo donde vamos a ir a pelearnos los unos con los otros, donde vamos a decir, mi llamado es más alto que el tuyo, yo soy mejor que el tú, yo tengo un llamamiento más alto que el tuyo. Pablo les está diciendo, ese no es el propósito de los que están en el campo. El propósito de los que están en el campo es trabajar juntos, ¿para qué? Para que haya fruto. ¿Sí? Los que están en el campo reconocen que el trabajo del otro es necesario para complementar el trabajo que ellos están haciendo. Amén. Versículo 7, Pablo dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Una vez más, Pablo está resaltando la inutilidad del trabajo de los siervos
si el dueño de los siervos y el amo de los siervos no está involucrado. Podemos trabajar sin descansar, ¿sí? ¿Recuerdan lo que el Señor les dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? ¿Sí? Les dice, hey, reconozco que has trabajado hasta estar exhausto, hasta ya no poder dar un paso más. ¿Sí? Reconozco que has trabajado exhaustivamente, pero ¿qué les dice? Has dejado tu primer amor. De nada me sirve. Todo trabajo donde no está involucrada Dios es inútil. No es de agrado para el Señor. Amén. El siervo en sus propias fuerzas y habilidades no es capaz de producir convicción en el pecador, ni generar fe que salva, ni lograr la unión del pecador con Cristo. Solamente Dios puede hacerlo. ¿Sí? Obviamente nosotros colaboramos bajo la dirección de Dios, pero el que da los resultados es Dios. Y para Él debe ser dada toda la gloria. La iglesia de Corintio, hermanos, había sido establecida a pesar de que tenía todo en su contra. Sí, conocemos el contexto político, financiero, geográfico, religioso, y a pesar de todo, Dios había hecho germinar la semilla que había sembrado Pablo, la semilla que había regado Apolos. Dios era el que se debía llevar toda la gloria. Recordemos cómo termina el capítulo 1 cuando Pablo dice, el que se gloríese en el Señor. Versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, hermanos, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí es algo muy importante que tenemos que mantener en mente. Pablo básicamente les está diciendo, ok, el que planta, el que riega, son lo mismo, son siervos. Ante el Señor, son lo mismo. Sí, aun cuando los dones y la actividad es diferente, ante el Señor son una misma cosa. Son lo mismo. ¿Sí? Lo único que los va a diferenciar, y lo dice Pablo aquí, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es cómo ellos desempeñen su labor. ¿Con qué motivación llevaron a cabo su llamado o su trabajo? ¿Qué fue lo que los llevaba a levantarse todos los días y pasar 5, 6, 7 horas estudiando la palabra, limpiando baños, dirigiendo el tráfico, estudiando las canciones, las alabanzas para la alabanza del domingo, del jueves? ¿Qué los motivó? ¿Sí? ¿Cuál era su motivación? ¿Era su motivación darle gloria a Dios? ¿Era su motivación verse bien ante los demás? ¿Sí? Yo siempre he dicho, hermanos, que uno de los ministerios más difíciles es el ministerio de la música, de la alabanza. Es uno de los más difíciles, porque hay una línea bien tenue, bien tenue, y yo lo veo en mi casa, hermanos, porque tengo 3 hijos músicos. Es bien tenue la línea entre tocar por tocar y tocar por alabar. Es una línea súper tenue, y a veces estás de un lado y a veces estás del otro. Entonces el Señor va a juzgar que la motivación. El Señor no está impresionado con ninguno de nosotros. El Señor no nos necesita a ninguno de nosotros, a ninguno. Hizo el mundo sin ninguno de nosotros. Dirige al mundo sin ninguno de nosotros. Le place usarnos, pero no nos necesita. Entonces cuando Él juzgue, Él va a juzgar el trabajo, ¿sí? No la función, sino el trabajo. ¿Cómo hiciste el trabajo que yo te mandé hacer? Si recordamos la parábola en Mateo 25-23, la parábola de los talentos, cómo el Señor a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. ¿Sí? El de 5 le regresa a otros 5, el de 2 le regresa a otros 2, y el del 1 escondió el talento porque dice, porque conozco que eres un amo injusto, que requieres hasta lo que no te pertenece, por lo tanto me dio miedo, lo escondí, aquí está, te lo regreso. ¿Sí?
¿Cuál fue la recompensa del de 5 y del de 2? ¿Recuerdan? Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco fuiste fiel, sobre más te pondré o estarás. Pasa al reposo o al gozo de tu Señor. Para los dos fue el mismo. Aun cuando uno regresó 5 y el otro regresó 2. Para las dos fue el mismo. ¿Sí? El Señor, frente a Él juzga la intención del corazón. Él juzga el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué venimos los domingos al servicio? ¿Venimos porque nos sentimos obligados? ¿Venimos para que nos pongan una palomita de que venimos? ¿Para no sentirnos culpables porque no venimos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué venimos? Venimos porque es un gozo venir a adorar al Señor corporativamente. Venimos porque es un gozo estar compartiendo con los hermanos. ¿Por qué venimos? Cada quien debe de cuestionar por qué venimos. Una vez yo le dije a uno de mis hijos, no les voy a decir a cuál, porque él me insinuó que él estaba haciendo lo que estaba haciendo nada más para que yo les dije, si tú estás sirviendo para darme gusto a mí, no hagas nada. Está mejor que no hagas nada a que lo hagas por darme gusto a mí. No hagas nada, es mejor. Si estás viniendo porque te sientes obligado a venir, no vengas. ¿Sí? Tenemos que tener la motivación correcta para hacer las cosas. Y Pablo nos está diciendo aquí en este versículo 8, que eso es lo que el Señor va a juzgar. ¿Cómo hiciste el trabajo que te encomendé? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál fue tu motivación? Y eso es algo que nos debemos de preguntar cada uno, hermanos. Mientras tengamos vida, tenemos tiempo de cambiar nuestro rumbo, si es que no es el adecuado. Amén. Entonces, la realidad del servicio es esta, hermanos. No se trata de rivalidades, sino que el trabajo de todos es complementario. Lo que hace una persona es complementaria para la otra persona. ¿Necesita el oído? ¿Necesita del ojo? Muchas veces. ¿Sí? ¿Necesita el pie de los ojos? Sí, porque si no ve por dónde va, se va a caer. Todos dentro del cuerpo de Cristo somos complementarios, nos complementamos unos con otros. Entonces el punto que Pablo está haciendo una y otra vez en estos capítulos, en estos versículos, es que los siervos son nada más que eso, siervos. Que los ojos deben de estar puestos nada más en el autor y consumador de nuestra fe, de nadie más. Ahora, les decía al principio de esto que es difícil este mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un balance, porque la Biblia también nos dice que debemos someternos a nuestros líderes. Pero debemos entender cuál es ese balance que nos presentan las Escrituras. ¿Cuál es ese balance? Sí tenemos que someternos a nuestros líderes, absolutamente, porque la Biblia nos manda. Pero ¿cómo debemos de someternos a ellos? Sí, esa es la pregunta que debemos tener todos bien claros. ¿Cómo debemos someternos a ellos? ¿En qué debemos someternos a ellos? ¿Sí? Los líderes somos responsables ¿de qué? De la vida de la iglesia, de las almas que asisten a la iglesia. Entonces, somos responsables y ustedes, todos somos responsables de someternos a nuestros líderes en cuanto a qué, doctrinalmente hablando, en las cosas que la palabra de Dios nos diga. Una vez le preguntaron al pastor MacArthur que qué autoridad tenía él como pastor sobre la congregación y él dijo ninguna. No tengo ninguna autoridad sobre las ovejas. Ninguna autoridad más allá de aquella que me da la Biblia. ¿Sí? Y el pastor tiene la autoridad y la responsabilidad de mantener la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia y la pureza doctrinal. Pastor tiene la responsabilidad de defender a las ovejas de herejías, tiene la responsabilidad de defender a la iglesia de los lobos,
que se las quieren devorar, ¿sí? Pero hasta ahí. Aquellos, hemos conocido otras congregaciones donde los pastores quieren saber hasta dónde vas a comer. Y si vas a ir a algún lado les tienes que avisar, les tienes que pedir permiso. Eso va en contra de lo que la Biblia enseña. Esa no es una parte de la autoridad del pastor sobre la iglesia. Entonces es ese balance que como congregación debemos de tener. Sí, se nos llama a someternos al pastor, a las autoridades de la iglesia, pero en Cristo. Someternos a ellos en Cristo. Amén. Por último, en el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo aquí simplemente está resumiendo los puntos principales de su analogía. Pablo y Apolos trabajaron juntos en una causa común y esa causa común pertenece a Dios. A nadie más que a Dios. Podemos ver en este versículo que Pablo menciona la palabra Dios 3 veces. Porque somos colaboradores de Dios, ustedes son labranza de Dios y edificio de Dios. 3 veces. Pablo sigue resaltando el papel que Dios toma en la operación, en la vida de la iglesia. Todo por, para y por la gloria de Dios. Pudiera darse a entender, tenemos que tener cuidado, la Reina Valera dice, somos colaboradores de Dios. La traducción literal, somos colaboradores debajo de Dios, no al lado de Dios, debajo de Dios. Se ha malentendido de que somos como partners con Dios. No somos partners con Dios, somos siervos, somos esclavos de Dios. Somos sus colaboradores, somos colaboradores bajo la dirección de Dios. Amén. David Garland nos dice, en el contexto es mucho más probable que Pablo quiera decir que son compañeros trabajadores ellos dos, Pablo y Apolos, que pertenecen a Dios. Los siervos no son colaboradores del maestro, ¿sí? Los siervos son colaboradores bajo la autoridad y la dirección del maestro. Amén. Así todo el párrafo, hermanos, se resume consistentemente en estas palabras enfáticas. Todo es de Dios, la iglesia, su ministerio, Pablo, Apolos, todo absolutamente es de Dios. Y es estrictamente prohibido decir yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Lee, yo soy de Agustín, yo soy de X y Y y Z. Todos y todo es de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos llevamos esta tarde, hermanos? ¿Cuáles son las enseñanzas, las aplicaciones que nos podemos llevar esta tarde? Primero, no hay diferentes niveles o categorías dentro del ministerio o el servicio de la iglesia. Todo es de Dios y para Dios. Todo trabajo requiere de Dios para que dé su fruto. Segundo, debemos poner a nuestros líderes en su lugar, el lugar que Dios les ha dado como siervo de Dios, diáconos, en el trabajo del ministerio. Evitemos cualquiera de las actitudes que vimos hoy de rechazo, de desprecio o de idolatría hacia nuestros líderes espirituales. Tercero, todos los dones y servidores son necesarios para el funcionamiento correcto de la iglesia. No hay ni dones mayores ni dones menores. Todos son necesarios y complementarios. Algunos son más visibles que otros, pero todos son igualmente necesarios. Y finalmente, toda la gloria pertenece a Dios. Amén. Amado Padre, le damos gracias, Señor. Le damos gracias una vez más que nos ha permitido, Señor, ser ministrados por su palabra. Padre, le pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría, Señor, para, Señor, poder ser siervos obedientes a su palabra, Señor, para poder ser congregantes, Señor, en esta congregación que se somete a sus líderes, Señor, que se somete al pastor, Señor, en Cristo Jesús. Señor, denos la sabiduría para saber dirigir con amor, Señor, con sabiduría, Señor, esta iglesia que es suya, que a usted le plació
que naciera, Señor. Y sobre todo, Señor, que nunca, nunca, nunca se nos olvide, Señor, que nuestros ojos deben de estar puestos en usted y en nadie más que en usted, Señor. Porque, Señor, usted es el merecedor de toda alabanza, de toda adoración, de toda gloria por los siglos de los siglos. Y todo esto, amado Padre, se lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.